Bien, pues bueno, estamos comentando referente a estas cuestiones de las resoluciones, ¿no? Al final, o bueno, un poquito más adelante, les compartiré en pantalla una resolución de una apelación, ¿no? Más o menos para que sepan si, o bueno, o bien tengan esta parte identificada de más o menos cómo es una resolución, ¿no? Cuáles son los puntos que lleva la misma y pues qué requiere el juzgador o qué tiene que valorar en su momento para emitir una sentencia, ¿no? Cuando tenemos ya una sentencia, pues bueno, ¿qué es lo que nos viene a resolver? Nos viene a resolver cuestiones de fondo, ¿no? Ya sea en materia penal, nos va a establecer la responsabilidad de un inculpado o del acusado, que en este caso, recuerden, en materia penal van cambiando las denominaciones de el sujeto procesal activo, ¿no? Cuando se le denuncia, pues bueno, es el denunciado o el investigado. Más adelante, cuando digo lo correcto sería que una vez que ya llevan a cabo la audiencia inicial y que se le formuló imputación, a partir de ese momento tendría que tener esa calidad de imputado. Sin embargo, esta calidad se hace uso de ella de manera indiscriminada durante la investigación, se le conoce como imputado. Esta es una maña que tiene ministerios públicos que me parece que ya se está comenzando a erradicar un poco, ¿no? Por ejemplo, una persona que llega y pregunta, oiga, ¿sabe qué, licenciado? Es que fíjese que siento o parece ser que me denunciaron por un hecho que aconteció hace algunas semanas, pero pues no tenemos forma de saber, ¿no? De conocer la carpeta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues va uno y se le presenta su escrito a la fiscalía o bien a donde consideremos que está la carpeta de investigación, solicitándole que nos informe el número de carpeta, así como el número de unidad donde se encuentra radicada la misma, ¿no? Miren, les voy a enseñar más o menos cómo está. Este asunto es porque un señor tiene en disputa un predio, ¿no? Un predio en el centro de la Ciudad de México por una cuestión hereditaria. Que de hecho, bueno, ahorita estaba pensando, recordé, porque hay ciertos temas delicados en ese asunto. Pero bueno, les voy a decir cómo me lo planteó el señor. Llega el señor, me dice que pues yo tengo un predio allá sí, en la Ciudad de México, él es de Baja California, y lo acabo de vender. Se lo vendí a X personas. Estas personas, cuando llegan a tomar posesión de ese inmueble, había otras personas adentro. Dice, pues era mi medio hermano el que se encontraba dentro del inmueble, pero pues yo soy el propietario del mismo. Entonces, pues ahí está la escritura y todo. Llegan los nuevos dueños y lo sacan, ¿no? Ahora sí que pues ahora ahí por sus medios lo sacaron a la fuerza y tomaron posesión del mismo. Entonces, obviamente las personas que salen del inmueble, estas personas van y ponen su denuncia en contra de, pues, el que sabían que era el propietario del señor original, ¿no? El que fue y me dijo. No denuncian a los que hicieron las gestiones para sacarlos. Entonces me dicen, sí, este señor me dice, yo me entero porque los nuevos dueños me informaron que habían sido, que estas personas que le sacaron interpusieron una denuncia por despojo, pero la interpusieron en mi contra. Dice, pues yo no sé cómo le van a hacer si yo ni siquiera estoy en Ciudad de México, yo me encuentro en Baja California y el día de los hechos, pues yo estaba en mi casa. Entonces, pues bueno, de hecho me mandó copia de la carpeta de investigación digital. Entonces, bueno, sí hay una denuncia en su contra, que es una de las acciones que en este caso, pues bueno, se llega a realizar, ¿no? Básicamente, pues bueno, es la presentación de un escrito, en este caso solicitando el acceso a la carpeta de investigación.
¿no? Ya una vez que le informaron esto, yo fui al Ministerio Público, pregunté quién la tiene, ya me informaron que está en la unidad 2. Entonces, bueno, se le solicita el acceso, ¿no? El nombre del señor, medios de notificación, domicilio. ¿Y qué le digo? Digo, bueno, en virtud de que tengo conocimiento que existe una carpeta de investigación en donde guardo la calidad de imputado, ello en razón que la señora me lo comunicó, por ello solicito se me dé la oportunidad de comparecer, imponerme de los hechos, rendir declaración o entrevista y aportar los datos de prueba que garanticen el ejercicio efectivo de mi defensa, siempre y cuando tenga mi integridad personal garantizada, ¿no? Entonces, recuerden, hay ciertos momentos en donde yo puedo solicitar el acceso a una investigación y para ello nos lo señala la propia Constitución, el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción sexta, segundo párrafo, y el artículo, me parece que es el 218, que señalan que una vez que una persona sea sujeto de un acto de molestia, puede tener acceso a la carpeta de investigación. ¿Qué es un acto de molestia? Pues bueno, es un acto de molestia, es como el hecho de que una autoridad esté investigando, se encuentre investigándote o esté realizando actos tendientes a invadir tu esfera jurídica. Entonces, esos son los actos de molestia. De hecho, la propia Constitución señala dos momentos para que la persona imputada tenga acceso a los registros de la investigación. Estos son una vez que la persona se encuentre detenida o bien sea citada para rendir entrevista, ¿no? En esos dos momentos procesales, la carpeta de investigación ya no puede continuar en sigilo y tiene que entregarle copia de todo lo que tenga el Ministerio Público a la persona. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 218 señala este tercer supuesto, que es cuando se encuentren ejerciendo actos de molestia hacia la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene incluso cuestiones de carácter internacional, que creo que ya los habíamos comentado. El caso Barreto le iba contra Venezuela. Eh, se designan defensores. mm, se cita Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Declaración Universal sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos estos en aras de preservar los derechos de una persona que está siendo investigada. Entonces, esto se lo señalaba precisamente porque hay una cuestión. El Ministerio Público, cuando uno le solicita el acceso, regularmente contesta y dice, no, pues no te voy a dar acceso porque no eres imputado. Y conforme al artículo 105 del Código Nacional, las partes en el proceso solamente son el imputado, la víctima, el defensor, el Ministerio Público y el asesor jurídico. Y como tú no eres imputado, pues no te doy acceso a la carpeta. Tú tienes carácter de investigado. Estas cuestiones eran al principio, hace algunos años seguían insistiendo el Ministerio Público, excusándose en estos criterios, ¿no? Ahora sí que como dicen, son mañas que van adquiriendo, en donde dicen, "Ah, pues no eres imputado, pero sí te estoy investigando, entonces por esa situación no me das acceso". Pues bueno, ustedes recuerdan, estos ordenamientos internacionales marcan que el debido proceso comienza desde la investigación, no desde que el juez cita a la parte investigada. Por lo tanto, sin importar si eres investigado, imputado o tienes otra calidad, el Ministerio Público tiene la obligación de, si está ejerciendo actos de molestia consistentes en la invasión a tu esfera jurídica, proporcionarte todos los datos que permitan establecer una defensa adecuada desde la investigación, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte que les comentaba y venía a colación precisamente por las calidades que van adquiriendo durante un proceso, bueno, al menos al proceso penal, ¿no? Recuerden, el imputado, pues es prácticamente durante toda la investigación. Una vez abierta la etapa intermedia, se convierte en acusado, es decir, porque el Ministerio Público ya presentó su acusación. Entonces empieza etapa intermedia y ahora ya se le va a denominar acusado. Y hasta que se dicte sentencia, pues la persona pues, se va a volver, va a tener ese carácter de sentenciado, ¿no? Ya no va a ser ni acusado ni imputado, sino que va a ser sentenciado. El término de probable responsable es un término que quedó en el sistema anterior, ya no usamos ese término, ¿no? El probable responsable
pues ya no se ocupa, ¿no? Es más hacia el imputado, investigado y estos dos últimos elementos que les he dado. Todo esto viene a colación por la cuestión de que una persona se le presumirá ya como culpable una vez que exista sentencia y que adquiere este carácter de sentenciado. Hablábamos precisamente de lo que era la cosa juzgada, ¿no? Que era cuando una sentencia quedaba firme y ya no había sido impugnada. Una sentencia en materia penal puede ser recurrida a través de los medios de impugnación que se establecen para ello, que en este caso viene siendo la apelación, ¿no? Una sentencia tiene que ser primero apelada, se alzan o bueno, se mandan los registros o la sentencia, se manda hacia el tribunal de alzada a una sala penal para que los magistrados revisen los agravios que se expongan y en su momento determinen eh, lo siguiente. Pueden confirmar la resolución, decir, se confirma la sentencia porque está conforme a derecho y las apreciaciones de la defensa son incorrectas, o puede solicitar que se modifique, ¿no? La sentencia deberá ser modificada en su punto tal, dado que la valoración de dicha prueba fue realizada de manera incorrecta. Por lo tanto, tendrá que modificarse en ese punto sin soslayar lo que tienen su contenido los otros puntos resolutivos de la sentencia. Digo, esa de modificaciones, pues no necesariamente nos ayudan o nos pueden generar un beneficio. La sentencia que se busca cuando llegamos a recurrir una sentencia, o bueno, la resolución que buscamos es que se revoque, que es el último punto que tiene. Entonces recuerden, una sentencia se puede confirmar, modificar o revocar. Cuando una sentencia es emitida por una autoridad superior, en este caso un magistrado, en medios de impugnación, y él mismo dice se revoca el fallo recurrido, quiere decir que la sentencia que se dictó en primera instancia tiene que quedarse sin efectos y se tiene que dictar una nueva conforme a los puntos resolutivos que haya dictado la sala, ¿no? Entonces, miren, les voy a mostrar esta parte. Profesor, antes de que cambie de tema, dijo que la sentencia puede modificarse, revocarse y dijo otro, ¿verdad? Es que no escuché bien. Confirmarse, confirmar, modificar o revocar. Ok, gracias. ¿No? De que, a ver, ando buscando. Miren, esta es una resolución de una apelación, ¿no? Básicamente, ahí omitimos nada más los nombres, les pido ahí discreción por la cuestión de datos, ¿no? Pero es un recurso de apelación, tiene que venir la fecha, 22 de octubre de 2021, el número de toca penal. Esto es una cuestión que también deben de saber. Durante la investigación van a manejar carpeta de investigación. Cuando esta carpeta de investigación se va a un juzgado penal ante un juez de control, la misma adquiere un nuevo número y se le llama carpeta judicial, ¿no? Entonces ya no se va a manejar con el número de carpeta de investigación, sino con el número de carpeta judicial. Y esa carpeta judicial va a ser durante todo el proceso, hasta que llegue a juicio. Una vez que llegue a juicio esa carpeta judicial, se le va a cambiar el número y se le va a poner Tribunal de Enjuiciamiento. Va a ser el número E, seguido del número de unidad. Aquí en la Ciudad de México, pues hay 12 unidades de gestión, eh, pero regularmente los que llevan juicios son las unidades 2, la 6, la 10 y estas, bueno, se encuentran en el reclusorio Oriente. En el reclusorio Sur hay otras, pero esas no las tengo ahorita identificadas. Este recurso de apelación se interpuso en contra de un auto de vinculación a proceso, ¿no? Entonces, son más o menos, digo, no es una sentencia definitiva, pero sí es una sentencia que resuelve respecto del auto de vinculación a proceso. Se alegaron violaciones al debido proceso en el auto de vinculación y bueno, la sala emite su
resolución en este sentido. Recuerden, fecha, cuando llegan a sala se les da un número de toca. Aquí, pues bueno, viene el número de toca penal. Refiere de qué constancia deriva esta, que es de una carpeta judicial, el nombre del promovente y qué está recurriendo, ¿no? Dice, pues el auto de vinculación a proceso de fecha 21 de junio. André, ¿lo escucho? Yo, profe, ¿qué significa toca? Toca penal, pues así les denominan, básicamente es una cuestión que, muy buena pregunta, nunca, no lo había pensado, pero desde el sistema anterior hasta este sistema, desde el tradicional hasta ahorita, cuando llega el expediente a una sala, se le denomina ya toca. Uno va y lo busca como, oiga, vengo a revisar el toca penal, en este caso el 226-2021, el cual se encuentra en la ponencia del magistrado tal, ¿no? Pues regularmente, pues ya saben, la sala se encuentra integrada por 3 magistrados. Entonces, hay que buscar a qué magistrado, si lo va a resolver de manera unitaria, qué magistrado es el que se va a encargar de resolver ese toca. Y si no, pues bueno, buscar quién es el presidente del tribunal unitario que lo va a resolver, ¿no? Perdón, de manera colegiada, si lo van a resolver entre los 3, eh, quién es el presidente para con él revisar el número de toca, ¿no? Cuando vamos a la sala penal, bueno, en caso en materia penal, no podemos ya entrar a hablar con el magistrado, ¿no? Eso es una prohibición que se estableció en el artículo 20 constitucional. Ningún órgano jurisdiccional, ningún funcionario judicial puede tratar asunto con las partes sin que esté presente la otra. ¿Y esto por qué creen ustedes que sucede? ¿Por qué creen que no podemos ya? Antes sí se podía, que era lo que se le llamaba alegatos de oída. Íbamos como parte, ya sea como víctima o como imputado, a buscar al magistrado que tuviera el proyecto de nuestro asunto y hablábamos con él en su despacho, entrábamos a su oficina y le exponíamos el por qué considerábamos que se tendría que otorgar o tendría que salir en tal sentido nuestra apelación, nuestro medio de impugnación. Decirle, oiga, pues mire, magistrado, vengo aquí pues para exponerle que el recurso que interpuse obedece a estas circunstancias y se le exponía de manera verbal, el magistrado te escuchaba y prácticamente pues ya eso lo tomaba en cuenta al momento de dictar su resolución. Actualmente, pues eso ya está prohibido por la Constitución. ¿Ustedes por qué lo creen? Mariana, adelante. Porque podría prestarse a que se puede dar un soborno en esa cita, por ejemplo, para incitar al juez a que la sentencia salga en un sentido determinado. Correcto, Mariana. Efectivamente. Entonces, esta práctica pues quedó pues ya rebasada. Les digo, está prohibida a nivel constitucional, pero ello no significa que el magistrado no nos va a escuchar. Ahora el procedimiento que se utiliza es, se ingresa el recurso y en el mismo escrito de agravios se le tiene que hacer la precisión al magistrado, bueno, porque se dirigen, recuerden ustedes, cuando interpongo recurso de apelación, se lo interpongo ante la autoridad que emitió la resolución. Supongamos que el juez, ¿qué les gusta? El juez adscrito a la unidad 2 es el que me vinculó a proceso a mi cliente. Entonces, si yo quiero interponer este medio de impugnación que viene siendo la apelación, lo tengo que hacer ante ese juez para que por su conducto remita las actuaciones a la sala correspondiente. Entonces, en ese escrito yo le tengo que decir si es mi deseo formular alegatos en audiencia oral o no. Entonces, en vez de acudir ahora de manera privada a la oficina del magistrado, se señala una audiencia pública para que esté presente el Ministerio Público, la víctima, el imputado y la defensa, ¿no? Entonces, todos están presentes, todos escuchan lo que se le tiene que decir y ya posteriormente el magistrado resolverá.
Entonces, bueno, aquí, pues bueno, nos marca la sala, la tercera sala, el tipo de delito por el cual se vinculó, abuso sexual agravado. eh, y bueno, trae antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué fue lo que sucedió, no? Dice, el 17 de junio de 2021, juez de control calificó de legal la detención del señor. Enseguida, la representación social formuló imputación en contra del justiciable por hechos que señala la ley como delitos de abuso sexual cometidos en agravio de personas menores de edad, ¿no? Nos pone, de hecho, esta cuestión es importante porque no hay un registro como antes, que era la sentencia, ¿no? O una versión escrita por lo que hace a la audiencia inicial. Entonces nos tienen que poner en qué minuto. En el minuto 10 con 40, con 15 segundos, el agente del Ministerio Público solicitó que se le tuvieran por reproducidos los hechos materia de la investigación. Dice, de esta forma, la representación social le hizo saber al imputado que, bueno, se le sigue las circunstancias del hecho ilícito, abuso sexual cometido en agravio de menores de edad. Enseguida, el Ministerio Público solicitó vincular a proceso al imputado por los hechos que hemos previsto, ¿no? Que es por estos de abuso sexual. Solicitó la duplicidad del término. Recuerden que cuando se va a resolver el auto de vinculación, tienen 3 momentos para que se resuelva su situación jurídica, siendo que se resuelva en ese momento, en 72 horas o en 144 horas. Aquí se solicitaron 144 horas, ¿no? Y bueno, dice qué día se iba a continuar la audiencia. Como ven, estos pues, son partes, todas las sentencias tienen que tener esta parte de los antecedentes, ¿no? Para revisar más o menos de qué trata el asunto. Posteriormente, dicen la misma audiencia inicial, al minuto 14, el juez determinó imponer medida cautelar de prisión preventiva oficiosa conforme al 19, párrafo segundo de la Constitución, así como el 167, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, cuando se continúa la audiencia, se reanudó la misma. Dice, bueno, la defensa del imputado planteó un incidente de nulidad respecto a un orden de cateo. El juzgador dijo que no ha lugar a dicha petición y posteriormente ofreció sus datos de prueba el imputado, ¿no? Y bueno, ahí viene la lista de actos de investigación que se ofrecieron para desvirtuar el hecho. Son varias entrevistas de diversos testigos, entrevistas a otras personas, así como unas periciales mismas que no permitieron ser desahogadas, ¿no? Argumentos en los que pronunció tanto el Ministerio Público como la asesora jurídica, se cerró debate, se resolvió admitir los datos y medios de prueba ofertados por la defensa. Una vez hecho lo anterior, al minuto 12 se expresó que quería rendir declaración a preguntas de su defensa. La defensa solicitó se interrumpiera la misma para poder desahogar la testimonial de un testigo. No hubo oposición y bueno, se sigue señalando todo lo que se desarrolló en esta audiencia, ¿no? El minuto 18 con 21 se resuelve vincular a proceso al señor por el delito de abuso sexual agravado. El 24 de junio de 2021, la defensa interpuso recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso. La misma que se fue el 21 de junio. Entonces, pues prácticamente pues, estaba en tiempo y forma, ¿no? Del 21 al 24, pues son prácticamente 21, comienza a correr el tiempo 22, 23, 24 al día 3, ¿no? Es en el día 3. Recuerden que son únicamente para sentencias definitivas, son 5 días, pero para resoluciones como estas son 3 días. Entonces se interpuso prácticamente en el día último, ¿no? Entonces, bueno, dice primero, admitir a trámite el recurso de apelación por haberse presentado en tiempo y forma, teniendo por autorizados a los abogados y remitir al tribunal de alzada esto, ¿no? Finalmente, la directora de la unidad de gestión envió la carpeta judicial el día, remite al tribunal, a la sala, el testimonio de apelación y el día 6 de octubre de 2021
por auto dictado el 8, ¿no? Bueno, son prácticamente las fechas. Esto es importante cuando ustedes lleguen a tener un tema de estos, el cómputo de los días, ¿no? Ir ahora sí que de manera cronológica, estableciendo cuándo ingresó la apelación, cuándo se le dio, cuándo se admitió, cuándo se turnó a la sala, para que de ahí se empiecen a contar cuántos días tiene la sala para resolver, ¿no? Entonces, bueno, sigue con toda la cuestión que viene siendo el antecedente. Eh, una vez, dice, incorporados al debate de la audiencia de aclaración de agravios ante el Tribunal de Alzada, hubo una audiencia. Esa audiencia fue el 19 de octubre de 2021 a las 11:30, ¿no? En esa audiencia prácticamente las partes se les dé el uso de la voz por parte del magistrado, el magistrado los escucha, pero no se pueden tocar temas que no se hayan tocado en la audiencia inicial. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en la audiencia de Gibran, la defensa no tocó los puntos referentes a lo que sucedió en Querétaro. De hecho, ustedes mismos me mandaron ahí varios comentarios que decían, pues es que la defensa no planteó nada, refirió solamente que que la víctima vivía en Querétaro y que presentó su denuncia un año después. Pues prácticamente con este sistema, conforme a lo que expuso la defensa en esa audiencia, para ese auto de vinculación solamente va a poder apelar ampliando esos argumentos. O sea, la defensa no puede incorporar información que no se haya dado en la audiencia inicial. ¿Por qué razón? Porque diríamos que se estaría dejando en estado de indefensión al Ministerio Público y a la víctima, porque van a decir, bueno, pues yo no conocía estos argumentos que me viene a plantear ahora la defensa, y eso no lo dijo en la audiencia inicial, por lo tanto no se deben de tomar en consideración. Y eso fue lo que le pasó en ese asunto de Gibran. La defensa, ven, pues prácticamente no argumentó nada. Y todavía fue y le dijo a la mamá del imputado que iban a promover apelación. Promueven apelación y en la apelación sí pusieron todos los agravios de lo que tenían que haber dicho en la audiencia inicial y no lo dijeron. ¿Qué hizo la sala? Pues obviamente resolvió que no al lugar, que se tenía que confirmar el auto de vinculación, porque todos los argumentos que esgrimió la defensa en su apelación eran operantes, pero resultaban infundados. Ello en atención a que los mismos no fueron expresados en la audiencia inicial, por lo tanto, no se podían atender. Dice, son operantes, pero inatendibles, ya que los mismos no se expresaron en su momento. Entonces, pues prácticamente ahí, pues les confirman la resolución, se confirma la sentencia, por así decirlo, del auto de vinculación a proceso, porque nada de eso se expresó en la audiencia. Por eso yo siempre he dicho, más vale, es como aquí en clases, ¿no? Que cuando les pregunto algo, más vale que respondan algo y que digan, pues aunque esté mal, pues yo lo digo, pero pues bueno, al menos pues ahí tienen su puntito de que participaron o al menos se han estado esforzando, no importa. Igualmente en la audiencia inicial, más vale decirlo y que el juez nos llame la atención o que el Ministerio Público se oponga a quedarnos callados, porque si no se dijo en la audiencia inicial, prácticamente no existe y no se puede retomar para una cuestión de impugnar la resolución, ¿no? Pues bueno, aquí sigue señalando, todo esto es antecedente, el recurso de forma unitaria, es decir, lo va a resolver solamente un juez, un magistrado, perdón. Continúa haciendo cuestiones de antecedentes. Bueno, respecto, Ana Karen, ¿la escucho? Ay, profe, yo tengo una duda sobre la audiencia de Gibran. A ver, dígame. ¿Por qué la defensa empezó a plantear preguntas que eran como de en dónde estaba la cama o la distancia, todo esto? Bueno, o sea, es que yo no entiendo qué tiene que ver con los hechos o cuál era la estrategia que buscaban, porque realmente, pues, sí, no propusieron nada. Pero aparte, esas preguntas como que en sí no tenían que ver, digo, son naturales de un juicio y todo, pero no siento que tuvieran que ver mucho con el asunto. Ok, bien, buena pregunta. Aquí esa pregunta, conforme a la estrategia que se estaba llevando,
era precisamente porque la señora refiere, hay un tema que dicen que la menor de edad estaba en estado de ebriedad, que ella estaba inconsciente, que estaba muy mareada y que no recuerda muchas cosas. Entonces, es lógico que cuando una persona llega a su casa, ella mencionando en el estado en el que se encontraba, en el estado etílico que se encontraba, pues prácticamente tampoco hubiera podido caminar, ¿no? Ustedes saben cuando alguien se pone ya, pues bueno, pasado de copas, pues necesariamente o le tienen que agarrar y ponérsela aquí en el hombro o ayudarla a caminar porque ni siquiera se puede sostener. Entonces, era importante porque la madre refiere que ella se percató de esa circunstancia, pero en sede ministerial únicamente ella refiere que vio cuando entra su hija que le llega un olor a alcohol, no le dice nada y ella va y se va y se duerme en su recámara. Entonces, a preguntas con el imputado nos describe la casa de donde se quedan ellos a dormir y dice que tienen que subir unas escaleras para los cuartos donde ellos se quedaban. Entonces, si nadie le ayudó y ella estaba en un estado etílico, entonces, ¿cómo es que si tú estás tan borracho, puedes incluso hasta entrar caminando a tu casa, subir escaleras y acostarte en tu cama? Entonces, por eso era la cuestión de que el juez o la juez advirtiera la falsedad con la que se está conduciendo en ese caso la víctima, ¿no? Porque pues sí estaba, la realidad y las cosas como sucedieron es que pero tomó nada más se tomó nada más creo que media michelada, ni siquiera fue como para ponerse en un estado que no recordara. Y todo esto pues fue a cuestión de entre Viviana y la menor de edad, pues entre ellas dos comenzaron esta situación. Cuando terminó todo, pues ya fueron, la dejaron y ella entra a su casa, sube las escaleras y se va a dormir. Y la mamá el otro día la regaña, sí la regaña por haber llegado tarde, pero hasta ahí, o sea, jamás hablaron de que la menor hubiera estado en un estado etílico del cual no pudiera recordar nada. Cuando va la mamá ahí a juicio, comienza a hacer una serie de manifestaciones pues bastante fuera de lugar, ¿no? En donde dice incluso, es que no me acuerdo si fue en la que les mandé a ustedes o es en una donde participó otro abogado, eh, porque la señora señala, dice, prácticamente dijo algo así, y es que cuando yo vi a mi hija que llegó, la vi en un estado del cual no podía dar cuenta, que prácticamente estaba yo anonadada de que nunca la había visto en ese estado en el que se encontraba. O sea, estaba exagerando, o sea, yo no se da cuenta, ¿no? Porque dice, a ver, en sede ministerial nunca lo referiste, pero ahorita que estás ya en juzgado, sí vienes a decir que prácticamente hoy nunca lo había visto y estoy así sorprendida. O sea, cuando hay evidencia de que la menor, digo, pero esa evidencia pues a nosotros no nos sirve, ¿no? De que la menor tomaba ya desde tiempo atrás con sus papás, con amigos y así. No sirve, ¿por qué? Porque en las fotografías se aprecia únicamente a ella con una botella de cerveza en la mano, ¿no? Con una cerveza en la mano. Pero eso para tema de proceso no te sirve, porque es como si, por ejemplo, ahorita alguno de ustedes, no sé, por ejemplo, Jacqueline, tuviera una pluma en la mano, yo no puedo afirmar que ella esté escribiendo, ¿no? Por tener la pluma en la mano, porque no lo sé, no me consta. Lo mismo pasa con las fotografías que les refiero. Si la tiene en la mano, pues no nos va a constar que realmente se la tomó. Una cosa es que tengas algo en la mano y otra cosa es que lo ingieras, ¿no? Pero más o menos por ahí va el tema, Ana Karen. Eh, no sé, incluso voy a ver la posibilidad de que trabajemos un poco con ese asunto, a pesar de que ya algunas cosas las hemos ido abordando, ¿no? Indra, adelante. Maestro, ¿y la menor IDG no denunció a Viviana? O sea, solamente a Gibran. Denunció a los dos. Por eso les digo que es una cuestión ahí pues obviamente hay corrupción y hay una serie de situaciones irregulares, porque denuncian a las dos, denuncian tanto, la menor denuncia a su prima, bueno, no, de hecho ella no la denuncia, quien la denuncia es la mamá. Recuerden, pues, al ser un menor de edad, la representación la tiene el tutor, que en este caso pues era la mamá, y la mamá sí denuncia a los dos, pero nada más primero se llevan a Gibran y Viviana, incluso en una ocasión acudió la mamá de Ingrid, el papá de ella
y Viviana entraron juntos a la fiscalía para hacer una comparecencia que nosotros solicitamos ya para cierre de investigación. Entonces hay como si la señora denunció a su sobrina, ¿por qué llegaron todos juntos prácticamente ahí platicando? Iban ahí, pues como familia, ¿no? O sea, era algo como ilógico que dices, o sea, ¿realmente están haciendo todo esto? O sea, pues al menos eres más discreto, ¿no? Cada quien llega por su lado y pues cada quien, pues ahora sí que desahoga su comparecencia, pero llegaban siempre juntos, ¿no? ¿Alguien iba a comentar algo más? Ah, profe, entonces más bien fue que la estrategia no se concretó como planeaban, porque siento que en esa audiencia la juez también se puso como muy, bueno, no vio cuál era la estrategia, entonces pues a lo mejor sí, por eso dijo que era falta de pericia, algo así había dicho. Ujú. Exacto, y no se puede concretar por tanta objeción que estaban metiendo, ¿no? Recuerden ustedes, todo lo que se planteaba era objetado por el Ministerio Público, o cuando ya se iba a tocar un punto específico que implicaba cierto grado de peligro para la teoría del caso del Ministerio Público, objetaba y la juez pues le pasaba las objeciones. Por eso es que cuesta trabajo en ese asunto en específico incorporar esta teoría del caso. Hay otros estados, otros jueces que lo permiten y pues se va concretando el punto, ¿no? Aquí lo que tenía que haberse permitido era que la juez tenía que decirle, a ver, defensa, haga su ejercicio y determinaré el valor probatorio que le dé conforme a la conclusión que usted llegue. Pero pues nada más dejaron ver el primer punto y no dejan concluir, pues obviamente en la audiencia ustedes la ven y van a decir, pues eso qué, eso no tiene nada que ver, no tiene sentido lo que se está planteando, ¿no? Eso fue lo que realmente sucedió, por eso es un ejercicio no concluido que pues obviamente reviste una calidad de que pues pareciera que no tiene relevancia, pero pues sí tenía relevancia en el caso concreto. Santiago, ¿lo escucho? Gracias, maestro. Bueno, mi pregunta iba encaminada justamente a esta serie de objeciones que planteó el Ministerio Público a las cuestiones, a las preguntas de la defensa. Y es que, bueno, el juez le concedía la razón y el abogado defensor objetaba que cuál era el criterio. Yo también pues, quisiera preguntar si eso sería a criterio del juez, o sea, sería como a su discreción, que él valore las preguntas que considere como sugestivas o conclusivas para poder otorgarle la objeción al Ministerio Público. Muy bien y muy interesante su pregunta, Santiago. El código nos señala que el juez determinará si procede o no procede una objeción, pero recuerden, si nos vamos a principios constitucionales, nada puede estar por encima de la Constitución y todo lo que emita la autoridad tiene que estar fundado y motivado. Entonces, independientemente, lo que no es recurrible es que el juez califique de legal o no la objeción, pero lo que tiene que decir el juez es explicar, a ver, señoría, por favor, explíqueme por qué está dando lugar a dicha objeción. Conforme al 16 constitucional, fundar y motivar es una obligación de todas las autoridades. Entonces, la autoridad tendría que señalar, efectivamente, estoy calificando de legal esta objeción por esta circunstancia, o porque es notoriamente improcedente, o porque no cumple con la formalidad de lo que nos establece el 373, creo es del Código Nacional, conforme a la forma de plantear preguntas. Pero pues ya es un ejercicio viciado que tienen que objetan y al lugar, objeta y al lugar, sin siquiera hacer un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y esto pues ayudaría en su momento a generar certeza, incluso en las partes, ¿no? Decir, ah, bueno, mira, me está calificando de legal la objeción porque estoy haciendo la pregunta de manera incorrecta por esta circunstancia. No sé si fue en la audiencia que les mandé o hay una anterior, donde la juez señala, pues usted es parte técnica, usted debe de saber el por qué estoy dando al lugar estas objeciones, ya que observo que están mal planteadas las preguntas. Digo, esa no es una fundamentación y motivación adecuada, pero bueno, por ello es que se presentó la queja ante el Consejo de la Judicatura para hacerle ver que esta juzgadora estaba con cierta animadversión hacia la defensa.
¿no? Porque el Ministerio Público todas las preguntas las pasaba, defensa, en cuanto objetaba el Ministerio Público, de 10 objeciones que hizo el Ministerio Público, mínimo le pasó 8 y 2 dijo que estaban mal hechas. Y voy a tratar de conseguir la audiencia que se llevó con la defensa pública, ¿no? Una vez que suben al público en una audiencia posterior, que es audiencia posterior a la que yo les mandé, suben al defensor público. En esa audiencia estoy yo y está el licenciado que estaba ahí, pero la juez no nos permitió el uso de la voz como sus defensores, únicamente le permitió el uso de la voz a la defensa pública. La defensa pública llega y le dicen, ¿está usted impuesto de autos? Dice, sí, señoría, estoy impuesto. Y cuando le da el uso de la voz al Ministerio Público, la defensa agarra, se voltea y nos pregunta a los dos, me dice, oigan, ¿y de qué trata el asunto? Y imagínense, o sea, defensa pública, llegas a juicio y no sabes ni siquiera de qué trata el asunto. Le dijimos, no se preocupe, pues ahorita les vamos a pasar nuestras preguntas. Dice, sí, pásenme las preguntas para ver qué es lo que quieren sacar de este testigo. Pues ya le pasamos las preguntas, comienza a hacer su interrogatorio al Ministerio Público, culmina, y cuando empieza el contrainterrogatorio, las preguntas eran muy similares. Pues, ¿cómo van a ser diferentes si somos los mismos abogados que estamos haciendo las preguntas? Le pasamos las mismas así escritas al defensor público. El defensor público empieza a hacer las preguntas y la juez le permitió hacer todas las preguntas que nosotros queríamos hacer a la defensa pública. El Ministerio Público objetaba y hagan de cuenta que se invirtió el papel. Ahí ya el Ministerio Público no le pasaban las objeciones, incluso hasta el propio defensor, pero el público hace evidente que la asesora jurídica no sabe del sistema porque las preguntas que está haciendo están mal hechas. Y la juez, hagan de cuenta que parecía un idilio entre la juez y el defensor público. Todo lo que decía el defensor público era correcto y tenía la razón y estaba bien. Entonces, pues con mayor razón nosotros presentamos nuestra queja, porque dijimos, ¿cómo es posible que la defensa particular no le permitan hacer las mismas preguntas que se hicieron y aparte que nos hayan, pues ahí revocado y hecho todo este teatro que se hizo, ¿no? Cuando el defensor público vino a hacer lo mismo y a él sí se le permite. Entonces, hay un cierto sesgo en donde hay un celo por parte del servidor público y los particulares. ¿Por qué? Y digo, esto no debería de ser así. Pero dice, por ejemplo, el asesor público o la defensa pública, les dicen siempre, pues es que ustedes como particulares, ustedes cobran por cada asunto. Dice, a mí me pagan al mes, así lleve 100 asuntos, me pagan lo mismo. Pero si tú llevas 2, 3 asuntos, pues vas a ganar más que yo. Entonces, pues no vamos a dejar que tú que estás cobrando cometas equivocaciones. A la menor equivocación, pues te vamos a evidenciar. Era lo que siempre decía, bueno, y si tienen esa molestia, ¿por qué no mejor se salen del servicio público y se van de particulares para cobrar lo que ellos quieran, ¿no? O sea, no tienen por qué estar haciendo este tipo de situaciones, pero esta es una realidad que se vive, al menos en materia penal, cuando llega un defensor privado o un asesor privado, hay cierta molestia con las autoridades, porque dicen, no, pues es que este nada más viene a sacar el dinero, e incluso, fíjense, me tocó un asunto, digo ahorita saliendo un poquito del tema, llevé un asunto de un feminicidio, fui yo como asesor público, no, perdón, como asesor jurídico particular. Eh, Ese asunto era pro bono, yo no iba a cobrar nada de ese asunto. Pues la Ministerio Público estaba en un plan así de, no, y es que usted no sabe y usted se equivoca y así no se piden las cosas. Le dije, a ver, reparación del daño, vamos a solicitar no lo que señala el 500 de la Ley Federal del Trabajo. Hay una tesis creo que no sé si es tesis aislada o tesis de jurisprudencia, que señala que para indemnizar a una víctima de homicidio se tiene que contemplar lo establecido en el 500, en el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo, que son 5,000 salarios o 5,000 unidades de cuenta vigentes en la Ciudad de México. Esta tesis dice que si la persona tiene forma de acreditar que ganaba más de esa unidad de cuenta, se tendrá que hacer el cómputo conforme a su recibo del IMSS o del ISSSTE, ¿no? En donde esté dado de alta. Y le dije, la señora trabajaba y ganaba más. Le digo, imagínense, del cómputo normal iban a ser únicamente
400,000 pesos. Conforme a lo que yo le estaba diciendo al Ministerio Público, era más o menos 1,5 millones de pesos lo que le tenía que dar, o sea, era pues, prácticamente casi el triple. Pues la MP me dice, pues no, liga, así no es aquí y pues no tiene caso que lo diga porque pues ya las cosas aquí son conforme a la Ley Federal del Trabajo, usted no sabe y no sé qué. Y agarra y le dice, o sea, se atreve a decirle a mi representado de manera directa, se oiga, ¿sabe qué? Yo mejor cambiaría a su asesor jurídico, pediría al público, el público sabe más y creo que está mejor preparado, porque aquí el asesor que trae usted únicamente lo que quiere es el dinero y pues, le va a sacar mucho dinero y no sé qué. Y agarra a la víctima, un señor de 68 años, y le dice, a ver, usted no se va a meter con mis decisiones. Para empezar, el licenciado ni siquiera me está cobrando, es un asunto gratuito. Entonces yo no entiendo por qué lo ataca tanto. Cuando supo eso, la Ministerio Público se quedó pasmada, se quedó quieta y dijo, discúlpeme, yo pensé que estaba cobrando. Entonces, pues bueno, vamos a hacerle como usted me está diciendo y, o sea, ese es el tema, ¿no? Que dicen, como vas a cobrar, pues entonces mejor que lo quiten y que se lo lleve alguien que no cobra y que es por parte del Estado. Es la mayor parte que me ha tocado ver en cuestiones de juzgado, que sí se oponen y piensan que porque estás cobrando, tienes que hacer un trabajo así pulcro. Sí lo debes de hacer, pero son cuestiones que no les interesan a ellos, ¿no? Como partes técnicas. Entonces, pues bueno, eso es una realidad que pues ustedes tendrán presente y a quien le toque en algún momento, pues espero que no les toque, pero si les toca, pues ya saben, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño. Esa es la realidad, ese sesgo en donde no se permite, es como si fuera una mafia, ¿no? Juez, defensa pública y ministerio público ya van así como, pues están ya de acuerdo. De hecho, me ha tocado saber de jueces, por ejemplo, hay un juez que no tuvo la oportunidad de presidir una audiencia que puso a las 10 porque tenía clase en la UNAM, ¿no? Con unos alumnos. Y le habían puesto una audiencia a las 10. Entonces dijeron, le dice el auxiliar de sala al Ministerio Público, oiga, pues a ver si nos dan chance ahí para que solicite que se difiera la audiencia, porque su señoría tiene un compromiso y no sé qué. Y dice el Ministerio Público, ok, si no hay problema. Y llega el defensor público y les dice, ¿qué hay que hacer? Y el Ministerio Público dice, no, es que hay que diferir porque su señoría tiene un compromiso y pues para echarle la mano, pues mejor diferimos. Entonces no se opongan. Dice, ok, está bien. Inicia la audiencia, el juez le toma, individualiza, el Ministerio Público solicita que se difiera la audiencia porque no está impuesta de autos. La defensa, no hay oposición, muy bien, se difiere la presente audiencia y así se resuelve. Y así es como resuelven, digo, ese es un ejemplo genérico, pero así es como se pueden llegar a resolver. Digo, imagínense, si eso es lo menos, ¿qué es lo más que pueden llegar a hacer, no? Entonces llega alguien, imagínense, si hubiera estado una defensa particular, dice, no, señoría, yo me opongo, el Ministerio Público debe de venir impuesto y vamos a llevar la audiencia, ¿no? Pues obviamente, pues estas son cuestiones ahí que van poniéndose en contrachoque. Pero bueno, ahora sí que esta es la parte que está detrás del telón, ¿no? De lo que hay en el sistema. Yo se los hablo conforme a las experiencias que he tenido, otras cosas que se dicen y lo que es evidente, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque ya nos pusimos ahí un poquito, falta bastante de revisar. Bueno, sigue la resolución, continúa dando antecedentes, siguen los mismos antecedentes de la resolución y posteriormente tendría que traer, hay sentencias que dicen considerandos, ¿no? El considerando pues viene siendo lo que el juez tiene que valorar, considerando que en fecha, y estos son los antecedentes, posteriormente hará sus resoluciones, sus puntos. No, perdón, las resoluciones comienzan con los resultandos. Dice, resultando que en fecha 1 de octubre se presentó denuncia, todos estos antecedentes van en la parte de resultandos, ¿no? Posteriormente vienen los considerandos, que ya es el razonamiento que hace el juez o el magistrado, en donde dice, considerando que, y bueno, por ejemplo, aquí que dice, advierte que no fue a partir de una fotografía que la denunciante halló en redes sociales, sino que fue la propia denunciante de identidad reservada quien le pidió a sus hijas que la dirigieran al departamento al que su nana la llevaba. Bueno, este tema lo iremos, yo creo que igual lo
utilizaremos de ejemplo para los ejercicios. Entonces, el juzgador aquí lo que hace en estos considerandos, que no los puso, pero deberán de venir, es esta relación lógica que hace el juzgador, en este caso el magistrado. Por ende, aunque la defensa insiste en que no debió dar valor probatorio al reconocimiento de fotografía, dada la irregularidad con la que se presentó a las víctimas para que lo reconocieran, implica que no se siguieron las reglas del procedimiento. Se habla de una mala identificación, ¿no? Que se hizo una identificación del imputado sin presencia de su defensor, lo cual es violatorio de derechos. Pues bueno, aquí el magistrado dice que no, que esto no viola derechos. Se reitera que no fue la fotografía el elemento para la identificación, por lo que su oprobio en el sentido de que el reconocimiento ilegal en fotografías predispone a la víctima para enjuiciar la realidad, se declara infundado e inoperante para el fin que propone. O sea, dice que no es ilegal que una persona te identifique por fotografía, y esto no aplica para el tema de lo que nosotros estábamos señalando, ¿no? Por otro lado, este revisor, y bueno, señala el siguiente agravio, ¿no? Segundo punto de agravio. Se basó en la inclusión de pruebas ilícitas y bueno, hace ahí su consideración, por eso les llaman considerandos, ¿no? Porque a consideración del magistrado, conforme a su sapiencia jurídica, determina si es ilegal o no lo que estamos señalando. Dice que no existe norma que sea necesaria en aplicar, puesto que se insiste que la identificación del imputado no es a partir de la fotografía, sino que son múltiples datos los que configuraron su identificación, ¿no? Entonces dice, bueno, señala en respuesta el tercer agravio, y bueno, lo que va haciendo el magistrado es dando contestación a cada agravio, ¿no? Aquí pues básicamente es lo que hizo. En relación al cuarto agravio, la defensa alega falta de parámetros constitucionales en el dictado del auto de vinculación a proceso. Se responde que en este caso se cumple con la debida valoración de aquellos datos de prueba por parte del juzgador y que esta actuación lo llevó a tener por acreditados los hechos con apariencia de dos diversos delitos de abuso sexual, ¿no? Continúa señalando ahí el por qué sí. Cita una tesis, es una tesis aislada de la primera sala, menor de edad, víctima del delito, valoración de su testimonio con los procedimientos judiciales. Continúa citando, hace un argumento ahí lógico jurídico y posteriormente arriba a su conclusión, ¿no? Dice, por ello, este unitario estima que la forma de resolver del juzgador no le genera agravio alguno al apelante y por ende lo procedente es confirmar el auto de vinculación a proceso. Pudo haber puesto modificar o revocar, ¿no? Recuerden, son esas figuras las que tenemos. Aquí dice confirma, es decir, queda subsistente, es decir, no hay un agravio en contra del recurrente. Dice, esta sentencia, digo, considero que está mal emitida en cuanto a su forma, no al contenido, porque el contenido no lo he revisado, pero en cuanto a la forma está mal porque no puso esta parte de resultandos, considerandos y resuelve, que es lo que tiene que llevar toda sentencia. Estos considerandos, pues estos razonamientos que tendrían que ir al principio, y bueno, ya al final le tiene que poner resuelve. Primero se confirma el auto de vinculación dictado a esta persona por estos hechos. Con fundamento en los artículos 82 y 85, que es de notificaciones, se ordena notificar esta determinación a las partes procesales a través de la unidad de gestión. Y por último, así quien lo resuelve, el magistrado Rogelio Antolín Magos Morales, integrante de la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia, y su firma. Y bueno, prácticamente esta ya es la constancia de que se ordena que se notifique y ahí culmina la sentencia. Regularmente aquí abajo les ponen así como quienes intervinieron, ¿no? Las iniciales de los que elaboraron esta resolución. Alguien que se llama ABGV, diagonal, su secretario, pues no sé, pudiera ser Rafael Federico González Navarro, ¿no? Por ejemplo. Daniela, ¿le escucho? Lo de confirmar, modificar o revocar entra en la conclusión. ¿En qué parte? Es que me confundí ahí un poco. Regularmente entra en la parte de los considerandos. Al final, ya cuando va el juzgador, puede ser el juzgador o el magistrado a resolver,
una vez que ya concluyó con sus considerandos, con sus consideraciones, es donde pone la parte de en qué sentido va a resolver. Puede decir modifico, revoco o confirmo. Regularmente lo que hacemos nosotros para rápido cuando nos notifican estas sentencias es irnos hasta abajo y revisar el resuelve. Ya nos dice, ahí vamos a ver, ¿no? Pues se confirma, se modifica. Hay algunos que pueden decir, se modifica el auto de vinculación a proceso de fecha tal conforme al segundo considerando de esta resolución. Entonces hay que irnos al considerando número 2 y ahí lo revisamos y vemos en qué sentido se tendría que modificar, ¿no? O se revoca la resolución, se revoca el auto de vinculación a proceso y se ordena la inmediata libertad de esta persona, en atención al considerando sexto de la presente. Entonces hay que ir a revisar el considerando sexto, en donde puede decir, dado que los argumentos vertidos por el apelante son operantes, son fundados, se advierte que el auto de vinculación a proceso dictado en esa fecha es inconstitucional, o bueno, en este caso, no se apega a las disposiciones legales del Código Nacional. Por lo tanto, el mismo no cumple con los requisitos de forma y tiene que ser, no se aprecia que exista plenamente reunidos los requisitos para un dictado de autovinculación. Por lo tanto, el mismo queda sin efectos y hasta el final nada más pondrán que se revoca, ¿no? Entonces, en este tipo de sentencias, cuando uno apela, lo que buscamos es que se revoque la sentencia. O bien que se modifique en ciertas partes, pero el tema de se confirma, pues prácticamente nos está dejando en un estado que no va a ayudar o abonarnos en nada. En este caso, confirman la sentencia y la misma se queda tal cual como fue dictada en primera instancia y tiene que continuar su proceso legal, ¿no? Ando buscando un cuadrito. Ya. Bueno, rápidamente, en la impugnación de las resoluciones judiciales tienen como finalidad la preservación de la legalidad y de seguridad jurídica. Se forma parte todo esto del debido proceso como una garantía de derechos fundamentales que se le impone al Estado, la obligación de otorgar mecanismos jurídicos de revisión de un acto procesal con la finalidad de que sea modificado, corregido o revocado, ¿no? Más o menos es lo que les estuve comentando. Los recursos son medios de impugnación que tienen como objetivo el examen de una conducta que se estima ilegal, a fin de que un órgano superior o de mayor jerarquía, aunque puede ser la misma autoridad la que lo vaya a resolver, determine si se transgredió alguna norma, ¿no? A partir de esas ideas, pues bueno, tenemos 4 principios que deben de operar para las impugnaciones. Está el principio de especificidad, principio de trascendencia, principio de protección y principio de convalidación. El principio de especificidad nos hace alusión a que todas las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales deben de estar previstos en la ley, de modo que si los actos o resoluciones no se apegan a la ley, es posible que podamos reclamar su nulidad. Este es el principio de especificidad. Todo acto que haga la autoridad debe de estar contemplado en la norma. Si no, se puede reclamar de nulo el mismo. Principio de trascendencia. Es un recurso o medio de defensa. Solo procederá cuando la violación alegada sea de tal magnitud que haya dejado a la defensa o que haya dejado sin defensa a alguna de las partes en el proceso. Este principio justifica que en algunos casos no se reclame la nulidad de algunos actos que, aun y cuando se hayan dictado en contravención a la ley, en realidad no afectan ningún derecho subjetivo o procesal de las partes. Entonces, la violación llega a ser a tal grado que, pues bueno, dejen en estado de indefensión a las partes y en atención a esta trascendencia, pues bueno, puede dejarse sin efectos el mismo, ¿no? Vamos a dejar la sesión